están? Es una bendición para mí volver a estar aquí. Ayer en el estudio vimos al final un video de unos hermanos que están siendo perseguidos, ¿no? Y seguramente ellos están hoy también en su culto, clandestinamente, escuchando a Dios, adorando al Señor. Pero nosotros estamos en libertad, ¿verdad? Vamos a dar gracias por eso, así que bienvenidos al mejor lugar donde puede estar un domingo a esta hora, ¿no? En tu iglesia local. Quiero empezar con una historia. No sé si te acuerdas, hace un par de años, no sé si eres mucho de ver noticias, habían unos marineros españoles en Canadá y salieron a faenar. No sé si te acuerdas, pero no volvieron nunca más. Había una tormenta, la tormenta se los tragó y no se supo más nada de ellos. Hay una historia muy parecida también de otros marineros que estaban acostumbrados a faenar. Esa noche pronóstico era lluvia, pero para ellos era un día más de lluvia. Y salen a faenar, se adentran al agua, al mar, y cuando están ya a mar adentro, empieza a llover, pero se desata una tormenta enorme, una tormenta como ellos nunca antes habían visto. Las olas eran muchísimo más altas que su embarcación. El viento era muy, muy fuerte, que hacía que las olas se convirtieran en bolas de cañón que golpeaban la embarcación con la mera intención de tumbarlos, de ahogarlos, de hundirlos. Ellos estaban angustiados. Tenían muchísima tecnología en el barco, GPS, todo, pero de nada les servía, no sabían dónde estaban totalmente perdidos. En su mente decían, perecemos, morimos aquí, estamos muertos ya, listo, nos tragó el mar. Estaban totalmente sin ninguna esperanza, para nada, angustiados, desesperados, gritando de dolor, de angustia, pensando en sus familias, porque la tormenta lo sacaban, apretaban y le daban velocidad al motor, pero lo que hacía era meterlo más en la tormenta. Cuando de repente ven una luz. ¿Adivina qué era? Un faro antiguo. ¿Sabes qué hizo ese faro? Los sacó de la tormenta y los pone en un lugar seguro. Cuando vieron la luz del faro, pasaron de estar literalmente muertos a vida. Pasaron de no tener esperanza a estar llenos de esperanza, porque sabía que esa luz les iba a conducir, les iba a guiar a un puerto seguro. Les llevó a tierra firme. Ahora, te pregunto, ¿qué pasa si esa tormenta no está sucediendo allí en el mar, sino que esa tormenta está sucediendo en tu vida? ¿Qué pasa cuando esa tormenta está dentro de tu corazón y las olas de la incertidumbre son más grandes que tú y tú la ves muchísimo más grande? ¿Qué pasa cuando el viento de la soledad amenaza a tu vida con ahogarte? ¿Dónde encontramos esa luz? ¿Dónde encontramos esa luz que nos guía? Todos en un sentido hemos tenido un tipo de tormenta así en nuestras vidas, ¿sí o no? Mira, la búsqueda de identidad, la búsqueda de propósito, la lucha contra nuestros errores, fracasos, la lucha contra nuestros pecados, es algo que nos identifica a todos como cristianos. Pero hay un Dios que envió la luz admirable a este mundo, ¿no? Que es Jesús. Y esa luz admirable nos ha sacado a nosotros de la tormenta. Hoy estamos aquí para decir que hay una luz que brilla más fuerte que cualquier tormenta que tú puedas enfrentar. Esa luz se llama Jesús, Jesucristo. Y esa luz nos ha sacado a nosotros, porque nosotros también, antes de conocerla, estábamos muertos en una tormenta que se llama delitos y pecados. Pero Jesús vino como esa luz y seguramente alguien vino y te predicó el Evangelio. No sé si tú te acuerdas o tú naciste en el Evangelio. ¿Te acuerdas quién te predicó el Evangelio? Una luz, ¿sí? Mira, como los marineros dependían de ese faro para salir, ¿no?, de esa tormenta y ser guiados, nosotros también necesitamos una luz que nos guía. Y esa luz es Jesús, que nos guía a través de las olas de la incertidumbre, pero también de los peligros espirituales, de nuestro pecado. Pero como el Señor ya nos sacó de la tormenta, después que nos saca, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, tú y yo somos luz del mundo. Y estamos ya en tierra firme,
Estamos en un lugar seguro que se llama eternidad, ¿no? Estamos con Dios. Actualmente no, pero espiritualmente ya estamos con Él. Y si tú ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú y yo somos portadores de salud. Tú y yo somos testigos del Evangelio, somos testigos de Jesús, somos faros para vidas de otras personas. Ayer hablábamos del Evangelio y hoy vamos a hablar del evangelismo. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a las personas y señalar el camino que saca a las personas del reino de las tinieblas y la introduce en el reino de la luz admirable, ¿no? De Jesús. Hechos 1:8, lo hablamos ayer, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Quién eres? Mira lo que responde Juan. Confesó y no negó, sino que confesó. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Habían 400 años de silencio. El Señor no le había hablado al pueblo de Israel. Los judíos sabían que algo pasaba de parte de Dios allí. Ahora, lo primero que vamos a ver es que nuestra identidad está en Cristo y no en nuestras capacidades. Nuestra identidad está en lo que Dios dice de quiénes somos nosotros y no en lo que nosotros podemos hacer. Mira, Juan el Bautista sabía realmente quién no era. No era el Cristo. Él sabía que estaban esperando el Cristo. Él dice, no, no soy el Cristo, no te confundas. No soy Elías, ni tampoco el profeta. Al igual que Juan, nuestra identidad tiene que estar bastante clara. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, seguidores de Jesús. Y esta es una identidad de humildad, de sencillez. Esta humildad nos debe llevar a negarnos a nosotros mismos. Esta identidad nos debe llevar a negarnos a nosotros mismos. Juan el Bautista muestra un ejemplo claro para nosotros de humildad, al reconocer que su rol es totalmente secundario al de Jesús. Esto nos enseña la importancia de la humildad en el servicio aquí en la iglesia, pero también en la calle. La gente tiene que reconocer, y nosotros, que es la grandeza de Dios en nuestras vidas, y no es lo que nosotros podamos hacer. Juan el Bautista se negó totalmente a tomar títulos que no le correspondían. ¿Quién eres? Eres Elías, eres el profeta. Y más adelante vamos a ver que se identificó como una simple voz de uno que clama en el desierto. De la misma manera, tú y yo, nuestra identidad debe estar fundamentada en lo que Dios ha dicho de nosotros, en lo que Dios ha dicho de quién tú eres. No son los títulos que poseemos, no son las cosas que hagamos. Quizás te has esforzado, has estudiado mucho y eso es de gran valor. Y es necesario que te esfuerces y estudies y que tengas un título y que tengas una carrera. Pero eso no es tu identidad. Si has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Por sobre todas las cosas, eres hijo o hija de Dios. Está bueno que saques el título y que seas de influencia en ese lugar donde estás. Pero primordialmente, eres hijo y hija de Dios. Y eso es lo que te debe identificar. Las personas que enviaron a preguntar a Juan, valoraban a Juan. Mira, el Bautista tenía un linaje sacerdotal. Su padre entró a ese lugar santo, ¿no? Eso es como si fueras el hijo del presidente. O sea, eso para ellos tenía mucho valor. Ahora, mira el contraste que hace el Evangelio ahora. Cuando aparece Juan el Bautista, tenía honra. Y le enviaron a preguntar, no por otra cosa, sino porque sabían que venía algo de parte de Dios. Pero cuando aparece Dios mismo, a través de la persona de Jesús, le llaman despectivamente el hijo del carpintero. Así es la sociedad hoy. Así estamos hoy. Hay una cosa muy clara en este texto, y es la gran sensación que causaba Juan el Bautista. Y quiero resaltar esto porque eso enfoca mucho más la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Era una gran sensación en su ministerio. Juan el Bautista era conocido por toda Palestina. Para que las personas fueran desde Jerusalén a donde él estaba, eran 3 días de viaje, pero no en coche, caminando, andando, ¿no? Y 3 días de vuelta, más la inversión del hospedaje, más la inversión de la comida. Y estaba full donde él estaba bautizando. Había muchísima gente, tenía discípulos. Por esto el Sanedrín consideró necesario investigarle. Ahora,
Dios ha dado capacidades a todo el mundo. Dios le ha dado una capacidad de liderazgo a Juan, ¿no? Pero a ti y a mí nos ha dado capacidades naturales. No estoy hablando de dones espirituales, estoy hablando de capacidades naturales. Aquí todos somos buenos haciendo algo, ¿sí o no? Sí, seguro, seguro. Y a que te han elogiado, te han felicitado por eso algo bueno que haces. ¿Alguna vez? ¿Quién sabe hacer bizcocho? Buenos. ¿Cuántas veces te han felicitado? Muchísimas. Mira, yo soy cocinero, o fui cocinero, ¿no? Durante 16, 17 años. Y muchas veces los comensales se levantaban, iban a la cocina y felicitaban al cocinero. Y te tengo que ser sincero, mi respuesta no fue nada humilde. Nunca. Me echaban flores y todas las cogía para mí. Pero para que un plato llegue al comensal, es necesario de que todo el equipo de cocina y del restaurante general haga algo para que ese plato llegue a la cocina. Pero nunca respondí de esa forma. No era nada humilde de mi parte. Ahora, como hijos de Dios, estamos llamados a servirle y a ser testimonios de Jesús con humildad, como lo está haciendo Juan el Bautista aquí. Tanto en nuestros trabajos seculares, obviamente, pero también en la iglesia. Debemos estar conscientes que en todo tiempo nuestra identidad está en Cristo y no en tus capacidades, no en lo que puedas hacer, no en lo bueno que eres, en lo que haces algo. Y no en lo que hacemos. Esta identidad en Cristo siempre nos va a hacer vivir de una forma humilde, en humildad, en humillación a Él, porque todo lo hacemos para su gloria, ¿no? Ahora, yo veo una iglesia espectacular, veo una iglesia que seguramente Dios ha capacitado con todos los dones, veo una iglesia que quizás aquí hay futuros líderes de esta iglesia o futuros plantadores de aquí a otra iglesia o misioneros, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero desde ya, tenés que empezar a ser testigos de Jesús, a donde quiera que vamos. Juan el Bautista es un gran ejemplo de cómo ser testigos de Jesucristo. Mira, de cómo comportarnos, de cómo responder, cómo te estás comportando, cómo estás respondiendo a las situaciones. Porque es muy fácil buscar el reconocimiento propio. Es muy fácil, lo más natural. Pero vamos a ver la respuesta de Juan el Bautista. Vamos a ver que las respuestas cada vez fueron más cortas y más contundentes. ¿Quién eres? Y él contesta, no soy el Cristo. No soy. Cuando le preguntan, ¿eres Elías? No soy. Y lo segundo es, no. ¿Eres profeta? No. Qué contundencia. Qué corto, ¿no? Pero qué contundencia. Ahora, te pregunto, ¿por qué crees que Juan respondió de esa manera? ¿Cuál era el motivo por qué Juan respondiera de esa manera? Piénsalo. Juan, el Bautista, no quería que le miraran a él. Él quería que toda la atención, que toda la mirada fuera a Jesús. Él quería que todas las miradas y toda la atención se dirigiera a Jesús. Para eso, ¿qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos. ¿Estás viviendo una vida de negación para que las personas vean a Jesús a través de tu vida? Este es el modelo que debemos usar cuando testificamos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos estar delante del rey de España. Este es el modelo. Podemos estar delante de una persona en situación de calle. Este es el modelo. Negarnos a nosotros mismos. Las personas con que testificamos se deben identificar con Jesucristo, con su obra en la cruz, no con lo que tú estás haciendo, no con nosotros. Todo es para su gloria, todo para su honra. Pablo lo dice así en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Había un astronauta hace un par de años, creo que era australiano. Él era un ingeniero, llevaba una carrera exitosa en la NASA, ¿verdad? Y fue elegido para ir al espacio a hacer una misión que iba a facilitar las conexiones a nivel mundial. Este hombre empezó a trabajar el proyecto y pone todas sus capacidades en el tema de ingeniería para desarrollar
para desarrollar tecnología, ¿verdad? Y invirtió mucho tiempo de su vida allí, todas sus capacidades, y está allí en el cohete a punto de despegar y está pensando, todos los empresarios más famosos del mundo tienen la mirada en mí hoy. Soy un hombre famoso hoy, porque todo lo que he hecho para estar aquí. Y de repente se encuentra allí en el espacio, rodeado de toda esa tecnología, con todo su ego, con todo su ímpetu, y dice, oh, qué bueno soy. Y se asoma por la ventanilla. ¿Y sabes qué ve? La tierra. Y eso cambió su vida. Se dio cuenta de lo miserable, de lo pequeñito que era delante de la creación de Dios. Se dio cuenta que no es absolutamente nada, sino que el Dios que le ha creado, el Dios que hizo todas las cosas, es el que se merece toda la gloria, no él. Y así como ese astronauta reconoció su lugar en el universo, nosotros también debemos reconocer nuestra identidad en Cristo. Dios es Dios, sin tu obediencia y sin ti. Sigue siendo Dios. Pero tú, sin Dios no eres nada. Yo sin Dios no soy nadie. Entonces, ¿cómo podemos aplicar que si nuestra identidad está en Cristo y no en nuestras capacidades? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Vive con humildad, en el propósito divino. Rechaza las etiquetas que el mundo te impone y te ofrece. Abraza lo que Dios dice de ti. En el trabajo, en la familia, podemos elegir vivir según los valores del reino de Dios, o podemos elegir vivir según los estándares de este mundo. Tú tienes la decisión, pero testifica de quién es Jesús en tu vida. Un segundo punto viene porque estos hombres que enviaron a preguntar siguen preguntando. Quieren saber, necesitan saber. Y lo vamos a ver en el versículo 22 y 23. Dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Quédate con esta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntaron a Juan. Mira lo que responde Juan. Dijo, yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La segunda cosa de cómo debemos ser testigos, o una característica de cómo es un testigo del mensaje del Evangelio, es que debemos preparar el camino para que otros también se encuentren y reciban a Jesús. Pero ¿sabes qué necesita pasar para eso? Debemos prepararnos nosotros, primeramente, espiritualmente. Mira, la función de Juan como precursor, como persona que señalaba a Jesús, enfatiza la necesidad primeramente de preparar nuestros corazones. Porque si nosotros no nos preparamos, no entendemos lo que Dios dice en su palabra, entonces no vamos a poder crear ambiente, no vamos a poder preparar el espacio, nuestras comunidades, nuestras familias, para que puedan recibir al Señor, para que puedan presentarle al Señor y para que ellos vean que la presencia del Señor está también con nosotros a través de su Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a preparar el camino para que otros tengan un encuentro personal con Jesús. Quizás tú vas a predicar el Evangelio y esa persona no recibe a Jesús, pero quizás tú eres la primera persona que le predicas o la tercera persona que le predicas. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. No lo sabes. A Juan, otra vez, le tenían como una persona sincera y cabal, y por eso le preguntan, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Sabían que una respuesta sabia, contundente, iba a venir de la boca de Juan. Por eso le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Y cuando yo estoy haciendo el estudio de este texto, me pegó mucho esa pregunta, porque me pregunto, ahora yo qué digo de mí mismo. Y esa pregunta también es para ti. ¿Qué dices de ti mismo? Responde esta pregunta con sinceridad delante del Señor. Revisa tu corazón y mira a ver qué dices de ti mismo. Porque cuando yo lo hice, quedé espantado, de verdad. Quedé espantado de quién realmente soy. Y me lleva a otras preguntas. ¿Qué percepción tiene tu entorno de ti? ¿Qué percepción tiene tu familia de ti? Tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Cómo son tus acciones? ¿Cuántos conducen? ¿Cómo eres cuando estás conduciendo solo y se atraviesa alguien? ¿Qué dices de ti mismo? Oye, te lo digo porque me lo pregunté. ¿Somos uno más en el sentido de lo común del mundo? ¿O realmente vamos y estamos marcando la diferencia?
Estamos respondiendo como Juan. Estás preparando tu corazón para responder como Dios quiere que respondas. Si te preguntan entonces qué dicen de ti mismo, qué dices tú de ti mismo, ¿qué respondes? No me lo digas. Respóndeselo al Señor. Pero vamos a ver lo que sí respondió Juan. ¿Sabes qué dijo Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo ¿quién? El profeta Isaías. Juan responde con la palabra. Juan no responde con sus pensamientos, no responde con su filosofía, no responde con lo que ve en YouTube, no responde con lo que ve en las redes sociales. No, Juan responde con la palabra del Señor. ¿Qué dices de ti mismo? Podemos responder nosotros con la palabra de Dios. ¿Quiénes somos? O podemos responder a las preguntas que tiene la gente en la calle con la palabra. Nos estamos preparando espiritualmente para eso. Juan no era la palabra. Juan no es la palabra. Juan es una voz, un sonido claro, un sonido fuerte, un sonido audible en medio de un desierto. ¿Cómo es un desierto? Seco, árido, sin agua. El mundo allá afuera es un desierto hoy, seco, árido, sin agua, donde está la gente muriendo de sed. Donde la gente muere todos los días de sed. De la sed que le quita, del agua que le da vida eterna. La gente puede morir de sed, sí. Pero como Juan, tú y yo somos esa voz que les va a guiar en el desierto a donde pueden encontrar el agua de la vida eterna. Me sorprende mucho que el Señor Jesús, en el capítulo 3 de Juan, está con un religioso, se llama Nicodemo, de alto standing, pero va al capítulo 4 y está con una mujer samaritana que está en pecado, en fornicación, en lascivia, y el mensaje es el mismo. Allá afuera hay gente de alto standing y gente como la mujer samaritana. Quizás yo era como la mujer samaritana. Y mira lo que le responde Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, habla Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Debemos guiar a la gente en el desierto allá afuera a la fuente de agua de vida eterna, que es Jesús. Juan no tenía nada para decir de sí mismo, nada, porque había sido enviado para hablar de Jesús. Ahora, ¿una voz se puede ver? ¿Una voz se ve? No, pero una voz sí guía en el camino. Una voz guía a la salvación. Somos una voz que muestra a Jesús a través de la salvación. Y como decía Andrés, Romanos 10, capítulo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue diciendo, ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Juan era una voz, tú eres una voz. Y la gente allá afuera necesita escuchar esa voz que les guía. Nosotros, mi esposo y yo, nacimos en una iglesia en Venezuela, bastante grande, y tenía los domingos 4 servicios, 8, 10, 12 y 2 de la tarde. Era muy grande, habían casi 5,000 personas, y por lo grande necesitaban un espacio grande. Y se alquiló un salón de fiesta para los domingos. Pero ¿qué pasa? Como era muy grande el salón de fiesta, los sábados habían fiestas, habían conciertos, y todo era el permiso hasta las 4 de la mañana. Pero para que todo pudiera estar listo, tenía que venir un ejército de servidores a preparar el ambiente. Y en el camino para que otros se encontraran con Jesús y para que otros vieran el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Pero llegaba el ejército de servidores y lo primero que hacían era lidiar con los borrachos, sacarlos. ¿Y qué van a hacer? No, es que tenemos culto a las 8. Y ellos quedaban, en serio, limpiaban los baños llenos de caca, de orines, de vómito, el lugar donde se iba a preparar el grupo de alabanza para adorar a Dios. Preparaban el camino para los que venían, pero no solo para los que venían, porque de muchas fiestas hoy están predicando el Evangelio.
porque se quedaban de 4 a 8 para saber lo que hacía esta gente. Ellos preparaban el camino para que otros pudieran encontrarse con Jesús. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicarlo? Debemos ser ejemplos vivos del Evangelio. Vivos del Evangelio. Debemos ser intencionales en nuestra forma de hablar, en cómo nos relacionamos, mostrando amor, paciencia en nuestra comunidad, con nuestra familia, conduciendo, sirviendo y ayudando a los que realmente lo necesitan. Vive señalando a Jesús con tu vida diaria. Entonces, ¿cómo es un testigo del mensaje del Evangelio que hemos visto? Primero, que nuestra identidad está en Cristo y no en nuestras capacidades. Segundo, debemos preparar el camino para que otros también se encuentren con Jesús, como alguien preparó el camino, como ese gitano le predicó a Andrés. Y mira la repercusión que tiene lo que hizo ese hombre. Ahora, ¿por qué se tienen que encontrar con Jesús? Punto número 3. Capítulo 1 de Juan, versículo 29, un solo versículo. Y dice, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Debemos mostrar a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué Jesús está mostrando en la calle? Juan reveló a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Eso que enfatiza? La misión sacrificial de Jesús. Este es el punto central de la fe cristiana. Muestra a Jesús como el único problema a la solución universal del pecado. Jesús es el único que puede solucionar el problema con el cual todos nacemos. Jesús es el único que puede dar salvación y vida eterna. Ahora, él está hablando a israelitas. El pueblo de Israel está familiarizado con el tema de los corderos. Tú decías cordero y ellos pensaban en sacrificio. Por eso enfatiza la misión sacrificial. Un hombre, cordero de Dios. O sea, va a morir. Tiene que morir. Ellos estaban familiarizados porque diariamente se sacrificaban corderos en el altar. En las fiestas judías, en todo momento, familias llevaban corderos a sacrificar al templo. Pero aquí Juan establece una gran diferencia en cuanto al tema de cordero. ¿Cuál es la diferencia? Que los judíos traían corderos, los hombres traían el cordero para hombres. Aquí está Dios proveyendo para los hombres. Ahora, para los israelitas, el cordero que sacrificaban no les quitaba el pecado, solamente se lo cubría. Yo me acuerdo que tenía 17 años y tengo un tío que es pintor, ¿no? Y me fui a trabajar un verano con él. Y había una puerta de hierro, de metal, oxidadísima. Y me dice, bueno, pinta esa puerta mientras yo voy a hacer otra cosa. Pero no te voy a lijarla. Vale. No la lijé. Pinté. La puerta se veía bella. Pero la suciedad estaba allí dentro. Y no solo que estaba allí dentro, con el tiempo salió. Y se comió la pintura. Eso es lo que hacía el cordero. Cubría el pecado. Pero ¿sabes qué hace? El cordero que provee Dios lo quita. Borra el acta, dice Pablo, que nos condenaba. Lo extermina, no existe más. Porque es Dios quien provee. Este para mí es uno de los testimonios más completos que hay en la tierra sobre Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Es Dios mismo, humillándose. Porque dice que no escatimó ser Dios mismo, sino que se humilló y se hizo hombre, naciendo como hombre, creciendo como hombre, muriendo, una humillación. Pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahora, ¿mataron a Jesús? A Jesús lo mataron. A Jesús no lo mataron. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo entrego mi vida. Nadie me la quita. Y tengo el poder para entregarla y volverla a tomar. Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por ti y por mí. Ahora está diciendo Juan el Bautista, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solo en Jesús hay redención de pecado para todo pecador
que se arrepiente y se somete por la fe, solo por la fe, que es don de Dios. Por gracia, se somete por la fe a la gracia y al perdón de Dios. Ahora, si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, verdaderamente hoy es el día. Ven conmigo al final y hablamos. Pero si tú ya aceptaste a Cristo como Salvador, mira al Cordero de Dios todos los días. Debemos mirar el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. ¿Por qué? Suceden tres cosas maravillosas. Cada vez que miras el sacrificio de Jesús, te llenas de amor de Dios. Porque de tal manera te amó, te llenas de amor de Dios. Y cuando estás lleno de amor de Dios, entonces te llenas de amor por las almas perdidas. Y estas dos cosas es una combinación explosiva. ¿Sabes por qué? Porque activa la proclamación del Evangelio en tu vida. Mira al Cordero de Dios todos los días. Míralo. ¿No te acuerdas? El año pasado, creo que fue, no me acuerdo muy bien, que hubo un incendio en Valencia, en un edificio. Me sorprendió mucho un bombero que se devuelve porque había una persona en un baño y se devuelve a rescatarla, sin importarle, ya estaba muy en ruina y muy quemado todo, había mucha candela, pero a él no le importó y entró y salvó a la persona, pero ese bombero murió. De manera similar, el Señor entró en la llama de tu pecado y te salvó. Cristo no murió, Cristo resucitó, murió y resucitó. Entonces, ¿qué debemos aplicar? ¿Cómo aplicamos esto? Si Jesús es el Cordero de Dios que nos dio salvación, ¿qué debemos hacer? Míralo ahí, ¿qué dice? Evangeliza. Ten valentía en compartir el mensaje del Evangelio. Ora a Dios para que te abra puertas para testificar de Él. Y sobre todo ven el día 5 de abril a la campaña evangelística. ¿Quieres aplicar esto? Ven. Súmate. Porque es nuestra responsabilidad. Tercer punto. Lo vamos a ver en versículo 32 al 34. Y dice, también dio Juan testimonio diciendo, cuarto punto. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, hablando de Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La cuarta cosa que vamos a ver de cómo ser un testigo del mensaje del Evangelio es que debemos de testificar de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Simple, tu testimonio personal. Como habló el hombre aquí con lo de la licencia. El Espíritu Santo obra en su vida. Dios obra en su vida. Mira, la experiencia personal de Juan al ver al Espíritu Santo descender sobre Jesús es un recordatorio del poder de tu testimonio personal. Porque dice, testificó, ¿quién? Juan. ¿De quién? Del Espíritu Santo. El testimonio de Juan sobre el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús es un modelo para nosotros mismos, para nuestro propio testimonio. Te pregunto, ¿estás atento a la obra del Espíritu Santo en tu vida diaria? ¿Estás viendo al Espíritu Santo en tu vida diaria moverse? Juan estaba atento, no estaba distraído. Aquel que me envió a bautizar, el Señor te está diciendo, está atento a lo que el Espíritu Santo va a hacer tuya, porque Él va a usar eso también para que otros puedan ser salvos. Mira, el impacto y tu testimonio es impactante, claro que sí, porque es una obra del Espíritu Santo, pero la fuerza de tu testimonio no está en ti, no está en cómo lo cuentas, no está en dónde estás. Lo que realmente es poderoso de tu testimonio es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ti, la obra regeneradora, cómo el Señor te ha salvado. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo quien te sella, es el Espíritu Santo que te inserta en la iglesia, es el Espíritu Santo que te capacita con un don para el beneficio de todos nosotros. Es el Espíritu Santo quien te va a guiar en tu vida cristiana.
es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia de una persona que es salva y de otra que no lo es? Que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, vive en nuestras vidas. La presencia de Dios la sientes a través del Espíritu Santo. Así que está atento a la obra del Espíritu Santo que está haciendo en ti. Y te pregunto, ¿vivir una vida cristiana es fácil o es difícil? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Quieres la respuesta correcta? Vivir una vida cristiana es imposible, a menos que no entregues todas las áreas de tu vida al control y total poder del Espíritu Santo. ¿Qué áreas nos han rendido al Espíritu Santo? Entreguemos todo al Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar. Mira, venía hablando con Jesús, porque iba a dar una ilustración, y la voy a dar. Es bastante verde, Pamplona. Es bastante verde. Pero en invierno sí hay unos palitos secos. Vas a Madrid y no vas a ver esto. Vas a ver todos los árboles pelados, secos. Parecieran que estuvieran muertos los árboles, realmente. Son ramas, palos secos, total. Pero ¿qué pasa cuando empieza a llegar la primavera? Se brotan hojas de colores, hermosura, y esos brotes visibles son la evidencia de que ese árbol tiene vida dentro. Que el evangelismo sea tu brote visible de aquel que vive dentro de ti. Al igual que el árbol no puede ocultar su crecimiento, nosotros tampoco debemos ocultar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comparte tu testimonio. Ten algo siempre preparado para compartir de tu vida, de lo que ha hecho el Espíritu Santo. Prepárate para eso. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Ay, me equivoqué yo aquí. Vale. Muestra el poder del Espíritu Santo en tu vida a través de tu testimonio y a través de tu salvación. Entonces, quiero dejarte con unas preguntas de reflexión de cómo es un testigo del mensaje. Y lo hemos visto. La primera es que nuestra identidad está en Cristo y no en nuestras capacidades. Y la pregunta que quiero dejar es, ¿cómo defines tu identidad? ¿Realmente está centrada tu identidad en Jesús? ¿O está en lo que haces? ¿O está en tus preocupaciones? Lo segundo que hemos visto es que debemos preparar el camino para que otros se encuentren y reciban a Jesús. ¿Cómo puede ser un faro? ¿Cómo puede ser una luz que va a guiar y está guiando a otros hacia Jesús? Lo tercero es que debemos mostrar a Jesús como el Cordero de Dios. Y lo que te pregunto es, ¿cómo muestras la única solución al pecado que tiene la humanidad? ¿Cómo estás mostrando a Jesús? Porque quizás muchas personas van a ver en ti la Biblia que van a poder leer una vez en la vida. Y lo cuarto que hemos visto, debemos testificar de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué historia puedes compartir? ¿Qué historias puedes contar de cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida? Que el Señor nos ayude. Los discípulos dijeron, Padre, enséñanos a orar. Y tenían años con Él. Padre, enséñanos a vivir una vida como tú quieres que la vivamos. Somos lo que Él dice que somos y no lo que el mundo te quiere etiquetar. Y somos testigos del mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te doy, Padre, gracias.